Muy buenos días, es un placer para mí estar aquí en Valencia con vosotros hablando de mi producto favorito de Google, Google Analytics. Antes de empezar me gustaría saber cuántos de vosotros ya sois usuarios de Google Analytics. Muy bien. Y de esas personas que habéis levantado la mano, ¿cuántos de vosotros utilizáis Google Analytics para optimizar vuestras campañas de AdWords? Un poquito menos, igual un 10% así. Muy bien, pues lo que más difícil me resulta a mí es saber qué contenido utilizar en una sesión como esta, porque normalmente hay muchos niveles y además media hora no es suficiente para hablar de Google Analytics. Entonces, bueno, no voy a poder satisfacer las necesidades de todos, pero espero que por lo menos para los que no seáis usuarios de Analytics o no sois usuarios avanzados, pues que tengáis unas pinceladas de la cantidad de cosas que se pueden hacer con este producto. Hemos hablado mucho, mis compañeros han hablado mucho anteriormente de la importancia de medir tanto los resultados de las campañas publicitarias, o sea, medir en general, ¿no? Cualquier persona que tiene una página web en Internet, pues sabe que normalmente tiene unos objetivos que deberían estar alineados con los objetivos de negocio. Es muy importante, a la hora de medir el progreso en la consecución de estos objetivos, determinar unos indicadores que en Web Analytics se traducen como métricas. No todas las métricas en Google Analytics son buenos indicadores, dependen de nuestros objetivos de negocio, pero métricas pues, muy conocidas y muy utilizadas pues, son, por ejemplo, la tasa de conversión, el retorno de la inversión, la tasa de rebote, que Marta ha mencionado, etc. Entonces vamos a ver cómo con herramientas de Web Analytics como Google Analytics podemos medir los resultados de nuestras campañas y medir también, en definitiva, conocer el comportamiento de los usuarios a nuestra página web y medir métricas que nos permitirán tanto optimizar nuestras campañas como mejorar el contenido y la navegación de nuestro sitio web. Analytics es una herramienta gratis, muy fácil de implementar y de utilizar. Además está integrada con AdWords y esto es una ventaja y ahora veremos por qué. Está alojada en los servidores de Google y, como hemos dicho, es gratuita. Es útil para todos en la organización, para el equipo directivo, porque pueden identificar tendencias a largo plazo y medir métricas o utilizar indicadores como el retorno de la inversión. El equipo de marketing, porque como ya hemos visto, utiliza estos datos para optimizar las campañas de publicidad. Como siempre, el objetivo del equipo de marketing es obtener el mayor número posible de conversiones, por ejemplo, al menor coste. Y luego el equipo de desarrollo también es muy importante que utilicen Analytics, pues por ejemplo, para identificar parámetros de diseño que me van a ayudar a la hora de optimizar mi site para asegurarme que todas las visitas, independientemente de con qué navegador o con qué sistema operativo estén accediendo, pues puedan visualizar mi página web y completar las acciones que yo quiero que hagan en mi site. Pues ya entramos en harina y vamos a ver algunos de los informes más importantes. En Analytics hay más de 80 informes y entonces por eso siempre recomendamos que antes de entrar en Analytics y intentar entender qué es lo que está pasando en mi sitio web, tengamos claras cuáles son nuestros indicadores, cuáles son nuestros objetivos, por supuesto, nuestros indicadores y qué preguntas tenemos, para qué preguntas queremos una respuesta. Y así va a ser mucho más fácil realizar un análisis. En este informe, que ya lo ha comentado Marta en su presentación, pues observamos de dónde proceden las visitas, de qué localidad geográfica proceden las visitas. Es un informe muy valioso porque nos permite ver, pues, por ejemplo, detectar posibilidades de nuevos mercados o, por ejemplo, si observamos que tenemos un tráfico significativo pues, de México, por ejemplo, y que además está realizando conversiones, pues podemos decidir crear campañas para ese mercado. Otros informes importantes en Analytics, por ejemplo, el de qué combinación sistema operativo-navegador utilizan las visitas que acceden a mi site, es un informe importante que nos permite optimizar nuestro site para asegurarnos que con cualquier navegador pues se va a tener un acceso, se va a visualizar correctamente y se va a poder hacer cualquier acción que queramos que se produzca en nuestro site. Un ejemplo que tuvimos hace unos meses con un cliente nuestro es que veíamos que tenía un porcentaje alto de visitas que procedían de Firefox y sin embargo no tenía ninguna conversión. Y fue así como el cliente se dio cuenta que la web no estaba optimizada para Firefox
y no se podían completar conversiones. O sea, esto pasa todavía con clientes pues importantes, o sea que sepáis que es muy importante optimizar vuestra web para todos los navegadores. Esto es quizás pues, uno de los informes nuevos que tenemos desde hace unos meses. Ahora en Analytics podemos ver qué volumen de visitas proceden de tráfico, o sea, qué tráfico a mi sitio web procede de utilizar dispositivos móviles. Laura os va a hablar del tema de móviles esta tarde, es un tema muy importante. Es verdad que el volumen todavía no es muy grande, muy significativo comparado con el volumen que se hace desde ordenadores, pero es un volumen que está creciendo de una manera exponencial. Entonces, en los informes de Analytics podréis ver cómo los usuarios, o sea, el porcentaje de usuarios que acceden a través de dispositivos móviles y, lo que es más importante todavía, métricas para cada dispositivo, por ejemplo, si convierten o no. En este informe, por ejemplo, que muestro, lo que he hecho es desglosar las transacciones que se producen a través de dispositivos móviles en los distintos dispositivos. Se observa, por ejemplo, que en este caso un 59% de las transacciones hechas en móvil se hacen a través del iPad, que es un poco lógico porque en el iPad prácticamente se navega igual que en el PC y no hace falta hacer cambios significativos en la web. Pero, por ejemplo, observamos cómo la tasa de conversión para otros dispositivos como iPhone o Android es mucho más baja. En este caso sigue siendo muy alta, o sea, el porcentaje de transacciones, perdón, o el volumen de transacciones de móvil en Android o iPhone, porque posiblemente este anunciante tenga una web para móviles. Entonces, os invito a que veáis en vuestros informes qué volumen de tráfico tenéis que procede de dispositivos móviles, si convierten o no, y si no convierten, pues que penséis en ir teniendo una web para móviles. Otros informes de Analytics, los informes de contenido, pues ofrecen, nos indican qué contenido consumen las visitas a nuestra web. Hay muchos informes de contenido. Uno de ellos, el más conocido quizás, o el más práctico, sea el de las páginas de destino. Este informe es clave para optimizar las campañas de AdWords. Como ya comentaba Marta, pues por ejemplo, un indicador muy importante para optimizar las campañas de AdWords es la tasa de rebote. Entonces, uno de los análisis más comunes que se hace para optimizar nuestras campañas publicitarias de AdWords pues sería ordenar, por ejemplo, las páginas de destino por tasa de rebote. El rebote, por si alguien no sabe lo que es cuando una visita accede a un site, a una página, ve esa página y por lo que sea no le gusta el contenido y se va. O sea, un rebote es simplemente visito una sola página, sin hacer clic en ningún otro sitio. Cuidado porque este indicador no es bueno para un blog, ¿de acuerdo? O sea, el comportamiento en un blog es completamente distinto, porque yo cuando entro en un blog voy a leer un post y me voy a ir, y es un comportamiento normal. No quiere decir que esa persona no esté interesada en ese blog. Pero para la mayoría de los sitios, sobre todo los sitios de comercio electrónico, la tasa de rebote sí que es un buen indicador que nos habla sobre la calidad de esa página. Entonces, un buen análisis sería ordenar las páginas de destino por tasa de rebote y empezar optimizando aquellas que tienen una tasa de rebote alta. También Analytics nos ofrece algunos informes que nos indican cómo navegan las visitas en nuestra web. Y estos informes son muy valiosos a la hora de optimizar ese flujo de navegación. Por ejemplo, en este caso, no sé si se ve muy bien, si hago clic en uno de las URLs de un enlace de contenido y voy a Navigation Summary, pues encuentro un informe como este. La página central es esa URL en concreto que estoy estudiando, es esa página de destino, por ejemplo, que estoy estudiando. En este caso no sería una página de destino, sería una página cualquiera del site. Y veo las visitas que acceden a esa página, desde qué otros sitios de mi site vienen y a qué sitios van. Y después, como también comentaban mis compañeras, hay otros informes valiosos que son los de fuentes de tráfico. Fuentes de tráfico Analytics entiende fuente de tráfico, pues por ejemplo, están clasificados en cuatro tipos. Uno es direct, que son los usuarios que conocen ya la URL y escriben la URL en el navegador y acceden a mi sitio. Otro es organic, que son pues, las visitas que proceden de SEO, es decir, de hacer clic en uno de los resultados de búsqueda de Google o de cualquier otro navegador. CPC, que serían las campañas publicitarias, por ejemplo las campañas de AdWords o CPC, y referral, que son aquellas visitas que acceden, por ejemplo, a través de un enlace que hay en otra propiedad, en otro dominio. Por ejemplo, si El Mundo o El País escribe sobre mi hotel y en el artículo hay un enlace a mi web y un usuario hace clic en ese enlace,
esa visita en Analytics va a aparecer como el mundo o el país barra referral. Es un referral del mundo o del país.